Perfecto, bueno, ya estamos con el doctor Emilio Benítez, él es presidente de la Fundación Lucens. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está, Emilio? Buen ¿Qué día, tal? ¿eh? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, Un poco para hablar acerca de la prevención de los ACV, ¿no? Ustedes están con una serie de actividades ahora, nos gustaría que nos cuente un poco acerca de esas actividades, pero también empezar a atender preventivamente nuestra salud, si es que se puede prevenir también en estos casos. Bien. Bueno, sí, el accidente cerebrovascular tiene la particularidad de que por ahí tenemos la suerte de que alguna persona conocida o famosa lamentablemente pasa por este hecho y recién entonces a todos nos genera una alerta. Nosotros desde la Fundación Lucens hemos notado cuando llegamos a Salta de que había un gran desconocimiento en la sociedad respecto no solamente a los síntomas, a las prevenciones, sino a qué hacer frente a un accidente cerebrovascular. Habíamos notado que había mucha gente que frente a un familiar con este episodio dejaban pasar un tiempo vital donde la ciencia ya permite actuar. Entonces, de ahí es que comenzamos a trabajar en lo que nosotros creemos no solamente es la prevención tenemos la ayuda de los cardiólogos que yo considero que son mucho más efectivos e inteligentes que los que nos dedicamos a la parte neurológica, que hace rato vienen generando conciencia en la sociedad, sino también en el pronto actuar. Respecto a la prevención son los mismos factores, en realidad es vida sana, ¿no es cierto? Es decir, controlarse la presión arterial, evitar la obesidad, comer comidas naturales, sin frituras, evitar los lípidos. La actividad física. Actividad física, evitar la sal para evitar la hipertensión, hacer, como usted decía, el sobrepeso también es un enemigo. Es terrible, porque el sobrepeso genera el depósito de grasa en las paredes arteriales y esto puede generar no solamente el taponamiento, sino en lo que es en los accidentes cerebrovasculares, el desprendimiento de un pedazo de estos coágulos o de grasas que impactan sobre una arteria. Entonces, en realidad comparten los mismos factores de riesgo y por ende los mismos motivos de prevención con las enfermedades cardiovasculares. El punto que a nosotros nos interesa, y es lo que venimos haciendo con los talleres, transmitir a la sociedad, es que hay cosas para hacer frente a un accidente cerebrovascular, sobre todo el isquémico, que es el que representa el mayor porcentaje estadístico, y que una de las situaciones que debemos evitar es el letargo en esto, ¿no? Es decir, nosotros hemos encontrado pacientes que llevaban un día con el síntoma y que la familia decía, no, es que estuvo discutiendo, estuvo nervioso. Claro. Hay una ventana de 3 a 4 horas y media, 3 a 4 horas y media, que con una simple inyección y un suero permite disolver un coágulo sanguíneo y liberar la arteria. ¿Y qué síntomas? ¿A qué síntomas, doctor, Mire, tenemos que estar atentos? ¿Qué nos puede llamar la atención? Nosotros desde la Fundación buscamos, utilizando las siglas de la Fundación, buscamos una mnemotécnica que nos ayudara, ¿no? Y hablamos de las 5 C de la palabra Lucens. Es para que la gente tenga claro. Una de las C es cabeza, ¿sí? Un fuerte dolor de cabeza. Esto no pretende generar en la sociedad una situación de alarma, porque bueno, el dolor de cabeza tensional es el que uno habitualmente está acostumbrado a tener y todos padecemos en algún momento. Es un dolor de cabeza insoportable. El paciente lo describe como una especie de golpe por detrás con una silla, es decir, algo inesperado de esa intensidad. No es cualquier dolor de cabeza. ¿Persistente? Generalmente el dolor de cabeza del ACV es un dolor brusco, agudo e insoportable. Y que después se puede mantener, por supuesto, pero lo que caracteriza es su brusquedad y su repentinidad, ¿sí? Claro. Dolor de cabeza. La C de cuerpo, ahí hablamos de debilidades, cosquilleos, imposibilidad de mover de un brazo o de una pierna, ¿sí? La C de confusión, esto que se ha hablado en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, si usted ve hacerle preguntas a su familiar, hacer lo que hable, ver si responde orientadamente, bien, ¿no es sí. cierto? La C de ceguera, muchas veces hay visión doble,
visión, pérdida parcial de la visión, no tiene que ser una ceguera total, o en sí la apoplejía visual, que es la ceguera total, y la C de caminata, ¿estamos? Porque muchas veces hay trastornos en una parte posterior del cerebro, que es el cerebelo, que genera trastornos de coordinación, entonces el paciente está perfecto, pero usted le pide que camine y en vez de caminar en línea recta se va hacia un costado, tiene la imposibilidad de caminar correctamente. Estos son los síntomas, no es tan complejo, ¿no? Es decir, y además en general se presentan acompañados, digamos, o debe ser menos frecuente que se presente un único síntoma. por supuesto, por ejemplo, en un aneurisma cerebral, como lo que pasó con esta pobre señora soprano, en un aneurisma cerebral es solamente dolor de cabeza y generalmente ya produce la intensidad de la ruptura aneurismática, produce que el paciente caiga en coma, suponga así, entonces uno no tiene posibilidad de valorar quizás otro síntoma. Pero en el isquémico a veces es un síntoma que comienza y a medida que se va tapando esa arteria va generando los otros síntomas. Entonces no tenemos que esperar a tener, o sea, si tenemos la combinación de ellos, perfecto, ¿no? A nadie tiene dudas, pero a veces comienza solamente la cara, supóngase. Claro. Dice, no pasa nada, ya se te va a pasar, acostate. Es un tiempo vital el que se pierde. Claro. ¿Ah? Porque ahí hay que salir corriendo hacia un centro de referencia. Cuando uno siente una parte de como paralizada. Paralizada, debilidad, cosquilleo. La caída de un párpado también puede llamar la atención. Generalmente la caída de un párpado suele presentarse aisladamente en pacientes diabéticos muchas veces y no es necesariamente un accidente cerebrovascular, pero nosotros insistimos desde la Fundación, yo prefiero una consulta innecesaria, claro, que perder un tiempo vital en la posibilidad de ayudar a la persona, ¿no es cierto? Así que bueno, esta es nuestra intención, estamos haciendo hace muchos años lucha para la prevención, venimos haciendo últimamente charlas orientativas. Esto también me gustaría que lo aclare, doctor, si esto se da en gente joven, porque claro, lo que sorprendió de la soprano era que era una mujer muy joven, ¿no? Una mujer que estaba además físicamente muy bien, digamos, ¿no? Y bueno, con esa violencia que tuvo ese aneurisma, que siguió cantando en malas condiciones, sin poder seguir, por ejemplo, muy bien la letra, lo que tenía que hacer, y que la sacan de ahí y muere muy rápido. O sea, creo que todo eso llamó la atención, pero a veces uno lo deja pasar y piensa que solamente le da a la gente grande. Seguro. Mire, el campo del accidente cerebrovascular es muy amplio, ¿sí? Uno está acostumbrado, porque la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son los isquémicos, son las arterias que se tapan, claro. Y uno está acostumbrado a que esto, por factores de riesgo, por edad, por hipertensión, por dislipemia, etcétera, sea más propenso en personas de edad. Hay todo un capítulo grande que son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde entra una serie de malformaciones vasculares, entre esas aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas, cavernomas, etcétera, que puede presentarse algunas congénitamente. Ajá. Por consiguiente, puede pasar incluso en niños. Yo soy el encargado del área vascular dentro del hospital de niños, una técnica que se llama endovascular, y nosotros hemos resuelto muchos problemas en niños de meses. Claro. Es decir, que es muy amplio y quienes no estamos relacionados, no están relacionados con la medicina, tienen la sensación de que no se da tanto en jóvenes, pero yo le puedo asegurar que, por ejemplo, el aneurisma, que es una malformación, la mayoría de las veces se da en jóvenes. Y un aneurisma cerebral tiene un 80% de mortalidad. 80% de mortalidad, y es silencioso. Entonces, bueno, ahora hay técnicas nuevas, hay métodos diagnósticos, métodos terapéuticos que permiten también tratar estas patologías que antes eran muy complejas de tratar, no solamente por su agresión inicial, sino por las complicaciones que surgen posterior en la internación. Y bueno, hay para todo, pero en virtud de lo que usted me pregunta, la soprano fue un aneurisma. Esto uno en la práctica lo ve más cotidiano de lo que se imagina. E insisto, lo mejor que se puede hacer, uno no puede generar en la población la necesidad de hacer estudios porque sí a todo el mundo para ver si tiene un aneurisma. Claro. La mayoría de los médicos no sabemos si tenemos un aneurisma o no. Muchas veces se lo descubre gracias al azar, pero si no, el aneurisma es silencioso, se rompe frente a un pico hipertensivo en la mayoría de las veces, o frente a un esfuerzo físico desmedido, o a veces con toser, o hacer maniobras de valsalva, de fuerza, esto que genera que uno se ponga colorado en la cara. Sí.
todo lo que aumente la presión intracraneana. Pero el 90% de los aneurismas se rompe por un pico hipertensivo. Entonces, o sea que no avisa. Volvemos, no avisa, claro. y entonces No, volvemos a lo y hay mismo. que prevenir, Si yo tengo un entonces, aneurisma, el tema de la hipertensión es el enemigo claro, lo sepa o no lo número uno. sepa, tengo que cuidarme la hipertensión. Por eso lo fundamental de la prevención, ya cuando el aneurisma se rompió, estamos frente a otra gravedad. Claro. Pero tenga o no tenga un aneurisma, tenga o no tenga un problema arterial, tengo que cuidar los factores de riesgo. Y Dios no quiera, pero si me pasa, tengo que estar atento y tengo que salir rápidamente a un centro de referencia para darle la chance a mi familiar, a mi gente conocida. En los pacientes, por ejemplo, Emilio, ¿qué importancia tiene la familia o el acompañamiento de la familia? ¿Es importante o no? Desde todo punto de vista, tanto es importante el afecto, la contención familiar, que en Salta ahora hay un grupo importante de médicos jóvenes que ha venido formado del exterior y esto nos ha permitido acercarnos e igualar muchas situaciones a veces que hemos vivido en Salta y nos pasa en el país federal, de que todo lo bueno teóricamente está en Buenos Aires. Esto no es así, y no solamente nosotros en Salta, en todas las especialidades se pueden resolver problemas complejos, sino que además es importante esto para el paciente, porque cuando un paciente se va derivado innecesariamente, lo estamos desarraigando, ¿sí? Y lo estamos sacando de su familia, a lo mejor va con un solo familiar, mientras que cuando uno lo puede resolver en Salta, sabemos que está todo el acompañamiento de amigos, de familia, seguro, que es vital para la recuperación. Yo no le puedo explicar lo que es un paciente triste a un paciente contento, contenido, con afecto en materia de recuperaciones. Es una planta con agua y una planta sin agua. Esa es la diferencia. Nos preguntan a dónde queda Lucens y ahí seguramente van a adquirir toda la información sobre los talleres. La Fundación Lucens trabaja inicialmente en la calle Alvarado 1166. Los teléfonos de contacto son 421-2277. Pero toda la información, todo lo que necesite, incluso métodos de contacto, está en la página web nuestra. También tenemos Facebook, pero en la página web, que es www.lucens.org. ¿sí? Las siglas de Lucens es Lucha contra las Enfermedades Neurológicas en Salta. Entonces, lucens.org, ahí está toda la información y estamos además para ayudar, para lo que necesiten y estos talleres que hemos decidido implementar. ¿Se planifican los talleres? ¿Cómo hacen? Mire, nosotros ¿no? sí, tratamos de poner fechas, ¿no es cierto?, cosa de juntar la mayor cantidad de gente posible. Se están haciendo cada 15, 20 días de acuerdo a la demanda. Se hacen ahí en la sede de la fundación y ahí además también tratamos de ayudar a quien correspondiera con todo lo que tenga que ver con las enfermedades neurológicas, ¿no? Bueno. Doctor, muchísimas gracias, ¿no? A ustedes por la invitación y por la posibilidad. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, nosotros ya volvemos enseguida, no se vayan.